Listo. ¿Cuál otro? Aquí van tres. Cuarto, pensamiento aleatorio y sistema de datos. Sí. Ajá. Y el último es el pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos. Pensamiento variacional. Sí, señora. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos. Ok. Estos son los de matemáticas, ¿no? Sí. Hay que ponerlo aquí. Arriba tampoco se puso que eran los de matemáticas. Sí, en cuanto a los estándares curriculares para matemáticas, de este menciona a Aquí. continuación. O sea, los estándares de matemáticas están organizados en función de tal y tal, ¿no? Ok, entonces, ok, ahí está. Ok, entonces, estándares, vamos a ponerle algún tipo de numeración. No sé si ahí se debe hablar ahora de los derechos básicos de aprendizaje que sacó el Ministerio en el 2018, 2017. Sería bueno, pero eso lo vas a trabajar en la parte de la educación, en la importancia de la educación, ¿sí? Ah, Más arriba, en la, un poco más arriba donde se habla sobre la educación y todo esto. La educación en Colombia, cómo está organizada la educación en Colombia, en ese punto. bueno, sí, porque es que, bueno, me tocaría leerlo a ver si eso, debido a qué se sacó, ¿no? ¿Cuál fue la idea principal? Ok, esto ya quedó. El pensamiento espacial y sistemas geométricos es el conjunto de procesos cognitivos mediante los cuales se construyen y se manipulan las representaciones mentales de los objetos del espacio. Ok, esto está bien. Ya, porque estamos poniendo una numeración. Así bien, sí.
Ok. Ok, listo. Haz un cierre, ¿sí? De los estándares. Mm, Por ejemplo, ¿qué se pretende con esos estándares? ¿Cuál es el objeto de los estándares? ¿Sí? perfecto. ¿Qué importancia tiene? No sé, porque es que pareciera que fuera solo enumerarlos y ya, ¿ves? Sí, Aquí señora. arriba, bueno, por lo menos colocaste la definición, pero es que no tienes más nada de los estándares. Sí, ¿cerrar solamente o en cada uno hablar con No, abajo hace falta un cierre, pero aquí, por cerrar? ejemplo, ¿qué son? Aquí, por ejemplo, no, por ejemplo, ¿por qué surgieron? ¿Qué fue lo que generó que el ministerio empezara a trabajar con estándares? Que eso no es común, en otros países no se trabaja así. ¿Por qué surgieron? ¿Sí? Mm, ¿Qué beneficio tienen? O sea, porque es que queda como cortado, ¿ves? sí, Como que señora. faltara algo. Son los numeraste, ajá, pero a cuenta de qué viene esta información, Mm, ¿sí? ¿Desde cuándo se trabaja con estándares? No sé. ¿Sí? Y aquí el cierre. Es un cierre como que ¿qué se pretende? ¿No? Bueno, en última instancia, con este conjunto de estándares, el Ministerio de Educación de Colombia pretende que los estudiantes logren perfeccionar, no sé, las competencias o los desarrollos matemáticos a fin de que puedan pasar a otros niveles educativos, no sé, algo de eso, ¿sí? Poco ver sí, también, porque ajá, en el primer capítulo yo mencioné que iba a trabajar, hacer fuerza o referencia o investigación en dos de esos estándares, ¿no? claro, claro. Pero entonces, por ejemplo, tú ahí hablas de qué se pretende con ellos y si vas a trabajar con dos, entonces aquí lo vuelves a ratificar. Ah, listo. Entonces, ratificar que se trabajará con los del pensamiento geométrico, dos específicamente. Que se van a trabajar, sí, y por qué vas a trabajar con eso. O sea, no te limites tanto a la hora de escribir las cosas. Acuérdate que tú manejas la temática, tú sabes por qué vas a trabajar con eso, sabes en qué consisten, pero el lector no necesariamente lo sabe, ni siquiera si son jurados del área de educación, no tienen ni siquiera que estar al tanto de qué es lo que tú quieres hacer con eso. Entonces es importante que lo describas un poquito más.
Listo. Poner aquí el aprendizaje de matemática. Ya habíamos mencionado algo del aprendizaje de matemática en la educación media. No, estándares. Este es 121. Sí, la matemática en educación media. Es porque aquí pasa otra cosa totalmente distinta, ¿ves? O sea, haz ese cierre y tienes que hacer el puente con el tema siguiente. ¿Sí? Que es la problemática del aprendizaje de matemática. Y vas a hablar de las dificultades, pero entonces tienes que vincular el tema de los estándares con las dificultades. Estándares. Listo. ¿De acuerdo? Porque si no queda como un salto allí. Como, bueno, ahora empezamos a hablar de otra cosa, pero ¿qué relación tiene esto con lo anterior? Ya. Ok, entonces, ajá. Aquí, por ejemplo, tú puedes decir que si bien, Las competencias matemáticas no se alcanzan a explotar. si es la La concepción curricular de las matemáticas y es novedosa, ¿sí? Sí, todavía hay mucha dificultad en la educación médica para desprenderse de las antiguas formas de trabajar. ¿Ok? Porque ahí tú mencionas algo que todavía están como apegados a otros conceptos. Ok. Ok, esto porque lo tienes con tips. Fíjate lo que vas a son hacer como, aquí. Aquí. Desarrollar cada tip y agruparlos. Por ejemplo, porque la idea no es hacer una lista de dificultades, sino ir examinando cada dificultad, explicándola así, tratando de entender en qué consiste. Por ejemplo, aquí hay un tema de motivación.
¿Sí? Esto tiene que ver con la falta de concordancia entre los contenidos Estoy poniendo como de qué trata cada cosa. Sí, señora. Esto es La- sobrecarga. Ok, de materias. Fíjate que estás hablando de cosas bien distintas. Entonces, hay que desarrollarlas por separado. Demostrativa. Esta palabra no existe en español. Bueno, voy a buscar a ver cómo la reemplazamos. Esto O dejarla así, temáticas de ejemplificación. es ausencia de conceptos básicos y problemas y problemas en las formas de enseñar. ¿Esto dónde lo sacaste? Porque esto no tiene referencia a nada. Ah, ya, sí, no recuerdo, ya busco. ¿Será que es del mismo Carrillo? Porque aquí es Ah, general, pero tienes que sí, ponerlo en cada... en cada ítem arriba solamente. Es que mira, lo pones como 4 párrafos después, entonces no se sabe, porque si esto es Carrillo, esto debería decir, según Carrillo, algunas de las dificultades son esta. ¿Ves? Para que abarque todo el texto. Pero Mm, como aquí aparece mucho después, se supone que aquí abarca es este párrafo nada más. No vale para los párrafos anteriores esa referencia. listo. Pasar, mirar la referencia y colocarla Mira arriba que estas iniciando el son párrafo, otras, ¿ves? iniciando los tips. Dificultades por la naturaleza de las matemáticas, dificultades por la organización y metodología. Todo esto son dificultades diferentes. Entonces hay que agruparlas, ¿ya? O sea, algunas tienen que ver con aspectos académicos, otras tienen que ver con las características de la asignatura, otras tienen que ver con las características personales de los estudiantes. Por ejemplo, esta tiene que ver con características personales de los estudiantes, igual que la incoherencia entre el nivel y la edad tiene que ver con las características de los estudiantes, pero la sobrecarga de materias, en las técnicas erróneas de los docentes tienen que ver con aspectos académicos, ¿ves? Mm, sí, señora. Entonces hay que Sí, reunirla clasificar, en tres o clasificar y cuatro agrupar. grupos. Clasificar y agrupar las dificultades. Y combinar con las que siguen, o sea, por ejemplo, imagínate que Carrillo dijo esto, Dándome la que primera. los estudiantes se sienten desmotivados por la metodología, ¿verdad? Ajá. Y aquí arriba hay otra también que habla de motivación. ¿Ves? Fíjate, hay dos de motivación. Sí, Esta también es motivación. Por eso es importante ponerle al final de qué trata cada uno para que las puedas agrupar.
Ok, entonces, estos hablan de motivación. Suponte que esta lo escribió Carrillo y esta de aquí arriba la escribió, no sé, Ramírez. Entonces tú colocas, hablas de que una de las dificultades tiene que ver con la motivación y tal, y explica. Y entonces aquí pones Ramírez, ¿sí? Con el año, Sí. punto y coma, Carrillo, con el año. ¿Por qué punto y coma? Porque cuando le pones punto y coma, aquí entre uno y otro, lo que estás diciendo es que son dos libros distintos, ¿sí? Pero que en los dos libros los autores coinciden con con esa misma problemática. Están de acuerdo en que esa problemática existe. ¿Ya? Sí, señora. ¿Para qué es esto? Para que entonces no hables aquí de motivación, porque estás hablando de lo que dijo Ramírez. Y entonces cuando empiezas a hablar de Carrillo, vuelves a repetir motivación. Después te traes otro autor que también habla de motivación y lo pones más adelante. Entonces queda todo incoherente porque hablas de una cosa y no la cierras completamente, sino cada tanto vuelves a hablar de lo mismo. Y el lector se fastidia, se marea, se regresa porque dice, bueno, pero esto no lo leí yo antes, pues, y empieza a regresarse. ¿Ya? Mal síntoma. Mal síntoma porque cuando empieza a regresarse quiere decir que no entiende y que el trabajo está desordenado. ¿Ya? Sí, Ve que aquí señora. tienes otras, ¿ves? Mira, aquí tienes otras. Dificultades por la naturaleza de las matemáticas, ¿ves? Entonces, alto nivel de abstracción, organización. Aquí está de la metodología, tiene que ver con la de arriba que mencionaste, la metodología. ¿Ves? Y aquí está Carrillo, no sabemos si Carrillo va en todo. Lo primero que tienes que hacer es ver quién dijo cada cosa y ponle el autor a cada párrafo. Ponle su autor a cada párrafo para que sepas de quién es. ¿Sí? Después agrupas y después que agrupas entonces se redacta de manera tal que el autor esté donde tenga que estar. Si aparece después varias veces el mismo autor en el mismo párrafo, pues se arregla. Pero por ahorita tenemos que identificar a quién pertenece a cada párrafo para que no se nos queden estas cosas sin referencia. ¿Esto qué es? Estas dificultades semánticas, procedimentales, visoespaciales. Esto tiene que ver con el contenido. Y de acuerdo a los ritmos de aprendizaje. ¿Ves? Y aquí está, con relación a la metodología, aquí vuelves otra vez, forma en que se ponen los contenidos, forma de evaluación. Todo esto que está aquí tiene que ver con esto, con la organización, metodología del docente. Y eso tiene que ver también con esto, donde pones aquí que problemas de la forma de enseñar, ¿ves? De la matemática demostrativa en vez de una matemática demostrativa y tal y cual. Esas tres cosas tienen que ver con lo mismo, tienen que estar juntas. ¿Ya? Sí, señora. Aquí dificultades en la resolución de Correo. problemas con los estudiantes. Mira, aquí seguro que vuelve a aparecer el tema de la motivación por ahí. Creencia, déficit de atención, la funcionalidad, no se relaciona con el entorno, interiorización. Todo esto tiene que ver con, aquí debe ir el tema de la motivación también. Comprensión, manejo de las reglas matemáticas, esto ya tiene que ver con contenido, no tanto con dificultades personales. Dificultad para alinear los números, comprensión de texto. Bueno, hay que agrupar todo eso, ¿ves? Ok, organizar y agrupar lo anterior. Dificultades en el aprendizaje de conceptos abstractos. Ok, entonces fíjate, tú puedes empezar a organizar un poco todo y terminar con la parte de las dificultades que tienen que ver con las características propias del contenido matemático, que tienes ahí algunas cosas sobre eso. ¿Para qué? Para que entonces pases al tema de los conceptos abstractos. Hay una parte que tienes aquí que es
Y también hay otra cosa, ya te voy a decir. Mira, ¿ves? Esta es la última, ¿sí? Antes de pasar al tema de la abstracción. ¿Ok? Y fíjate, me acabo de dar cuenta que hay dos cosas aquí también. Aquí tienes dos cosas mezcladas. Tienes dos cosas. Una, la dificultad en sí misma, ¿sí? ¿Qué es lo que el estudiante no es capaz de hacer o de lograr? ¿Sí? O sea, el estudiante no comprende tal concepto, no asimila tal concepto. Sí, eso es lo que no es capaz de hacer en el campo de matemáticas. Y la otra, el otro aspecto de la dificultad es la causa de la dificultad, que las tienes mezcladas, es la causa de la dificultad. Pero cuando tú dices que es que el docente no organiza bien los contenidos, que el método que usa es un método más mostrativo, entonces ya no estás hablando de cuál es la dificultad que tiene el estudiante, sino estás hablando de cuál es la causa de la dificultad. Entonces, primero hablar de las dificultades. Y después hablar de las causas. ¿Ok? A lo mejor las causas las pasamos para más adelante para luego entrar en el tema de la didáctica. Por ahorita redacta las dos aquí seguidas. Entonces, agrupa las que son dificultades en sí mismas, agrupa las que son causas, ¿sí? Por ejemplo, dificultades por la naturaleza, esto es una causa. Estás diciendo que no aprenden porque es difícil, porque la matemática es difícil, ¿sí? Esta sería una causa. ¿Sí? Por la organización de de las matemáticas y la metodología, esto es una causa. Ya, aquí está dos. ¿Ok? De hecho, esta debería ir antes. Y esta después. ¿Ves? Los objetivos aquí en vez de deben estar, no están pensados. Porque ya no es una dificultad, sino lo que se debe hacer. No están pensados. ¿Ves? Esta es otra causa que tiene que ver con los docentes. ¿Ya? Pero aquí, por ejemplo, cuando hablas de dificultades semánticas, procedimentales y visoespaciales, estás hablando de las dificultades del muchacho, no de las causas. ¿Ves? Ya va. Tienes que agrupar, organizar todo eso. Aquí. Todo esto tiene que ver con causas, que tiene que ver con el docente.
Todas estas son causas. El déficit de atención es una causa, ¿ves? La funcionalidad, el hecho de que los contenidos no se relacionen con el entorno. Para poder pasar a lo otro, tienes que organizar todo esto bien. Entonces, en la última hablas del nivel de abstracción de las matemáticas y pasamos a esto. ¿Sí? Último ítem de las dificultades del aprendizaje. Mira, porque aquí vienes con los mismos factores que pueden afectar la adquisición del concepto. Aquí vuelves, ¿ves? Desmotivación de los estudiantes, desvinculación de los contenidos, la misma cosa que tienes allá arriba. Entonces vamos a ponerlos en un solo sitio. De pronto las causas las ponemos solamente aquí. ¿Por qué? Porque de todas maneras el tema de del nivel de abstracción es también una dificultad. Por ahorita agrúpalas y entonces en la próxima sesión las pasamos a donde va cada cosa, ¿sí? O sea, dónde van las causas y dónde van las dificultades como tal. Para no estar repitiendo. ¿Te das cuenta que está muy, muy desordenado? Sí. Sí. Entonces, lo voy a poner como que quedamos hasta aquí, o sea, para revisar hasta aquí. ¿Ok? Solamente organízalo. Entonces, para que queden agrupadas, las que son causas, las que son dificultades. Y si son dificultades, las que son del mismo tipo. Y si son causas, las que son del mismo tipo. Entonces, lo redactamos después que esté agrupado. Y las que sean causas, nos las llevamos después para el lado donde están las causas que tienes más adelante. ¿Sí? Que tiene que ver con la no adquisición del concepto de los conceptos abstractos. Y ya entonces esto queda más ordenado. Concepto de parábola. Sí, aquí está. Mira, ves, todo esto va cuando estés hablando de las dificultades. O sea, esas investigaciones van donde sea conveniente para hablar. Pues dependiendo de lo que la investigación esté mostrando. Si la investigación está mostrando una dificultad, pues va con las dificultades. Si la investigación está mostrando una causa, pues va con las causas. Porque después vienen las consecuencias, eso está bien. Yo creo que aquí no vamos a tener problemas. Mira, ves, aquí vuelve. Factores que pueden afectar la adquisición del contenido. Es otra vez. Lo tienes como en 4 sitios. Aquí, más arriba, más atrás y mezclado. Tú vas a pasarlo para arriba otra vez. No, no lo pases para arriba. Solamente organiza No, lo que tienes arriba. Listo. ¿Sí? Y después entonces, cuando esté organizado, ya lo vinculamos con esto, pero todavía no. Ah, listo. Sí, bueno, ya la tecnología le enseña eso, que ya después aquí ya hay cosas que están como son más puntuales. Yo creo que lo de Evangelio va a ir antes que la tecnología. ¿Por qué? Porque lo de Evangelio tiene que ver con la didáctica de las matemáticas y con la evaluación, que son cosas que mencionaste arriba. Pero bueno, todavía no lo cambies, vamos por parte, porque si no, después se nos desordena todo y es peor. Listo. Ya te envío esto de una vez.
Ok. Listo. En lo que se arma el video te lo envío, ¿sí? Ya tienes el texto. Listo, listo. Vale, William, que estés muy bien. Gracias, te lo mismo. Bueno, chaito. Vale.